Romanos 3, verso 21 en adelante. Pues vamos a continuar con el tema del sacrificio de Jesús. Ahora vamos a ver otros dos aspectos acerca del sacrificio, que son la doctrina de la expiación y la justificación. Y para que no se compliquen en cuanto a palabras, si quieren lo podemos poner también de esta manera: el método por el cual Dios perdona, o sea, la manera por la cual Dios llega a perdonar a una persona. Si quieren también poner una definición importante: justificación es declarar justo a alguien. Tú has oído cuando se le reclama a alguien: oye, ¿por qué justificas tanto a esta persona, no? O sea, ¿por qué lo estás declarando sin culpa? ¿Por qué lo estás declarando inocente? Tú ves que hizo algo y tú lo estás justificando. Eso es más o menos el significado que tiene la palabra bíblica, justificación. ¿Cuántos han escuchado acerca de la justificación por fe? ¿Sí? Justificación por fe, o justificados por medio de la fe. Bueno, a eso se refiere. Es cuando Dios declara a una persona ser justa, ser inocente, no tener culpa de pecado. Vamos a leer aquí de Romanos 3, 21 en adelante. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Definitivamente hoy vamos a necesitar mucho de la ayuda del Espíritu Santo para entender cosas muy espirituales y muy profundas. Quizás este sea uno de los días en que más vamos a necesitar la ayuda de Dios de todo el curso para entender sobre el sacrificio de Jesús. Así es que vamos a estarle pidiendo esa ayuda al Señor. Padre, esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender el significado a fondo del sacrificio de Jesús a favor de nosotros y de toda la humanidad. Señor, necesitamos a tu Espíritu Santo para entender las cosas espirituales, para que tú nos reveles al corazón esto, Señor, a cada uno de nosotros. Necesitamos mucha asistencia, porque nuestros sentidos están muy insensibles todavía a las cosas profundas de tu Evangelio. La vida, Señor, los afanes de la vida diaria, el mundo material a veces impide que nuestros sentidos estén bien despiertos a lo espiritual. Pero, Señor, tú nos has dado tu Espíritu para eso, Señor, para revelarnos al corazón, para darnos el entendimiento necesario de estas cosas a cada quien según nuestra capacidad. Padre, hoy queremos entender a fondo el sacrificio. Queremos entender más allá, Señor, de las tradiciones religiosas, más allá de la historia, aún de los hechos históricos, Señor. Queremos entender algunos porqués, de por qué tuvo Cristo que morir, por qué, Señor, para justificar tuvo Él que venir a morir por los pecadores, cómo es el método por el cual tú puedes lograr darle el perdón a un ser humano, Señor. Todo esto lo queremos saber, Padre. Queremos estar bien instruidos en estas verdades. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vamos a volver a leer aquí Romanos 3. Voy a leer desde el verso 20. Quizás se va a entender mejor así. Dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En nuestro estudio de la Biblia hemos estado viendo todo el Antiguo Testamento, la revelación de la ley de Dios, ¿verdad que sí?
hemos visto su anchura, hemos visto su profundidad, hemos visto el sermón del monte que llega hasta lo profundo de las intenciones del corazón, la ley de Dios. ¿Y para qué sirve la ley de Dios? Aquí lo dice. Por medio de la ley es ¿qué? El conocimiento del pecado. Entre más ves la ley y entre más el ser humano ve la ley moral de Dios, ¿de qué se da cuenta? Pues de que la transgrede muchas veces, de muchas maneras, el hombre pecador, en palabra, en hecho, en omisión, en intenciones, en todo. Y entre más la ve, pues más ve su maldad, más ve su pecado. Y Dios nos dice, por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios. O sea, por estar tratando de obedecer esos mandamientos, sin conocer a Cristo, pues nadie va a poder ser declarado justo, ni nadie va a poder ser declarado inocente, ni nadie va a poder ser declarado que agrada a Dios en su manera de vivir, ni nada de eso. Dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Puede el pecador, por medio de obedecer unos mandamientos, pagar su deuda que tiene? Pues no puede, porque todavía, pues la paga del pecado es muerte, y la deuda es muy grande. Para pagar su deuda tiene que morir eternamente, ese es el pago de su pecado. No porque ahorita ya no mate, o ya porque ahorita ya no robe, y ya por eso va a estar declarado inocente ante Dios. Ni modo que Dios se haga de la vista gorda, ni modo que Dios no vea toda la maldad que hizo toda su vida, y ahora porque el Señor ya no dice mentiras, o ya no calumnia, ya por eso va a estar justificado. Imposible. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Tiene que morir, tiene que ir eternamente al infierno, separado de Dios. Es lo que dice el verso 20. Pero el verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Tal vez será muy importante hoy que no anoten nada. No les van a servir para nada sus notas si no entienden lo que les voy a estar diciendo. Si quieren anotar, después hacemos un resumen al final y vemos, les damos un resumen para que ustedes puedan estar teniendo notas. Pero ahorita entiendan. Esto es algo que se entiende primero, con el corazón. Fíjense, ya vimos que por las obras de la ley nadie puede ser declarado inocente ante Dios, ni menos justificado. Dios no lo va a justificar. Dios no va a decir, Él está bien. Él no es culpable de nada. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, ok, pero ahora estamos en un tiempo distinto. Ahora, ¿sí?, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, el método por el cual Dios puede llegar a declarar justo a un pecador. Y ese método estaba testificado ya por la ley y por los profetas. Y bueno, el que menos sepa, sabrá esto, que ese método tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad que sí? Eso lo sabe cualquier persona. Ahora dice, se ha manifestado este método. Y verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Este es el método. La justicia de Dios, o sea, cuando Dios declara a una persona inocente, no culpable de nada, limpio de toda culpa y de toda mancha, como si nunca hubiera pecado, y Dios mismo, el Altísimo, escucha esto, declara con sus labios que una persona es inocente delante de Él. Y Él mismo, con su propia voz, lo justifica. Y dice, este es justo, delante de mis ojos es justo. Delante del diablo, delante del universo, delante de sus ángeles, delante de todo ser humano, Dios llega a declarar justas a ciertas personas, inocentes de toda culpa ante Él, como si nunca hubieran pecado. ¿Sí? Y nos dice, esta justicia que viene de Dios, viene por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Para todos los que llegan a poner su confianza en el sacrificio de Jesús. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Judíos pecaron, tenían la ley pero pecaron, ¿cierto o no es cierto? Los gentiles que no tenían la ley, pues también pecaron porque violaron la ley de su conciencia, eso es lo que dice Romanos. Entonces dice, para todos. O sea, ahorita, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, en esta época está al alcance de todos los seres humanos, no importa de qué nación sean, ni de qué tan pecadores sean, está al alcance de ellos esto, la justicia que es de Dios. O sea, que Dios puede llegar, existe la oportunidad,
la opción de que Dios pueda llegar a decir allá arriba en los cielos, este es un justo delante de mí y no es culpable de nada y le he borrado todo lo pasado. Es la gran oportunidad para todos, dice, quienes crean y confíen en el Señor Jesucristo. Es una gran época, por eso dice, pero ahora aparte de la ley, en este tiempo después de que murió Jesucristo. Y luego dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo, verso 24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, lo cual quiere decir como por un pago de una deuda, ¿verdad? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios quiere, por medio del sacrificio de Jesús, justificar al hombre, al ser humano. Si quiere pasar por alto sus pecados pasados. Pero ¿cómo lo puede hacer para seguir siendo el justo? No puede nada más como un alcahuete decir, pues no pasó nada, porque si no ya no sería justo. No puede Dios dejar de dar castigo, porque sería mentiroso. Él dijo, la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cómo haré? Bueno, dice, con la mira de manifestar, verso 26, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios busca una manera, busca una forma para poder perdonar al hombre, pero Él seguir siendo justo, sin violar para nada su ley, sin volverse un alcahuete de los seres humanos, sin que nadie le pueda decir, oye, ¿por qué no le diste castigo a ese pecador después de tanto que hizo? Sin que nadie le pueda decir a él mentiroso, porque tú dijiste que la paga del pecado es muerte, y de pronto a este ya no le vas a aplicar la muerte. ¿De qué se trata? Entonces Dios lo que quiere hacer por medio del sacrificio es lograr el método perfecto de perdón para el hombre, al fin de que él siga siendo el justo, y aparte, el que justifica a las personas. Al fin de todo, el que se lleva toda la gloria es. No el que hombre que hizo ciertas obras, ¿verdad? Y ya se siente mejor de que ya pagó su deuda, porque hizo una manda, o porque hizo unas buenas obras y ya se medio arrepintió, ¿no? Para que el fin de todo la gloria sea de Dios y no se altere en nada su carácter. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Pues ¿quién se va a poder jactar? Si Dios fue el que mismo que justifica y el que da a su Hijo Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En fin. Al final lo vas a entender mucho mejor de lo que lo estás entendiendo ahorita. Lo que queremos ver aquí con el sacrificio de Jesús es el método por medio del cual Dios puede lograr otorgarle la justificación o el perdón de pecados a una persona. Quizás a ti ya te lo otorgó, su perdón. Ahora lo vas a entender más perfectamente. Pero quizás haya gente aquí que no le ha otorgado a Dios su perdón y su justificación, y ahora vas a entender cómo podrías llegar a obtener esa justificación. Y esa justificación aquí dice, está al alcance de toda la raza humana, de todos los seres humanos desde que murió el Señor Jesucristo. Están abiertas las puertas, pero hay que entender muy bien de qué se trata esto. Vamos a empezar con un ejemplo. Si quieren anotar aquí sí, un punto número 1. El sentido natural de justicia en la conciencia del ser humano. ¿Qué queremos decir con esto? Pónganse a razonar. El ser humano dentro de él tiene un sentido de justicia. De justicia quiere decir de que deben haber equivalentes justos por las cosas, ¿no? Si se roba una manzana a una persona, pues quieren que le devuelvan su manzana. Tiene un sentido natural de justicia dentro de su conciencia. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo tenía como 12 o 13 años de edad, en una ocasión, estaba yo con otro amigo y nos caía mal una familia de ahí de nuestra calle. No sé por qué, gratuitamente. Y entonces le dijimos, vamos a romperle los vidrios de su casa, porque ellos tenían unos cristales muy grandes. Y dijimos, vamos a quebrarle un cristal de esto, le va a salir bastante caro. Cristales gruesos así. Pero estaba junto a un baldío la casa de ellos, pero no nos atrevíamos
pues porque nos podían agarrar, nos podían decir alguna cosa, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que iba pasando un amigo que tenía fama de muy atrevido, iba en su bicicleta, me parece, y le dijimos, oye, ven, queremos romperle los vidrios a esta señora. Él tenía fama de, era muy fácil de engatusar para el mal, y aparte era muy atrevido, no tenía mucho miedo a nada. Y dijo, ¿cómo no? Y sin ningún recato empezó a agarrar grandes piedras y se las empezó a arrojar al vidrio de la vecina. Y empezó a quebrarlo, pero era tan atrevido, pues que no se dio cuenta, ni siquiera se cuidó de que no le estuviera viendo nadie, y los vecinos de un lado pues estaban descargando sus cosas y lo estaban viendo a la hora que él hizo eso. Quebró el cristal, en fin, y salió corriendo. Pero los vecinos lo habían identificado y él era muy conocido. Entonces empezaron a hacer una búsqueda todos los vecinos por el muchacho este. Estaban muy enojados para que pagara el cristal, porque era un cristal carísimo de aquel entonces, de esos de 2 metros. Y pues nos preguntaron a nosotros, ¿quién fue? A mí y al amigo que éramos los actores a cristal roto. Entonces nosotros pues no queríamos decirles, no le queríamos decir, porque pues decíamos, no, pues no es justo que si nosotros le dijimos, ahora nosotros lo vamos a embarcar, como se dice vulgarmente, en eso, y él va a terminar recibiendo el castigo y pagando el cristal. Pero al rato la presión aumentó, a él lo andaban correteando por todas las calles, pero él andaba en su bicicleta y no lo agarraban. Estaban los vecinos de la otra calle, etcétera, todo el mundo, y salió la mamá de él, de mi amigo. Y entonces la mamá nos dijo a mí y a mi otro amigo, si realmente mi hijo hizo eso, díganlo para que lo pague. Entonces entramos en un gran conflicto de conciencia, mi amigo y yo, el otro amigo. Y entonces, pues yo me puse a llorar y dije, no, ¿cómo voy a traicionar yo a mi amigo? Si yo fui el que hice eso, etcétera, etcétera. Y la mamá nos presionaba, díganme si él rompió el cristal o no, para que lo pague. Y total, después de mucha presión de la gente, mi amigo y yo pues terminamos diciendo, pues sí lo rompió él. En fin, entonces, pues ya la mamá nos dijo que él va a tener que vender su bicicleta para pagar, es muy caro el cristal, etcétera. Pero no nos dejaba la conciencia tranquilos a mí y a mi amigo. O sea, habíamos traicionado, un sentido muy tonto de traición, pues a nuestro cómplice, al que había hecho la maldad ahí. Y me acuerdo que mi otro amigo me decía, voy a ir y le voy a dejar que me pegue mucho. Decía, que me dé muchos golpes. O sea, porque me lo merezco, porque lo traicioné. O sea, él tenía, mi amigo, un sentido natural de justicia bien grabado en su conciencia. O sea, decía, es que no es justo que nosotros lo indujimos a que rompiera el vidrio y después nosotros lo delatamos. Entonces, decía, yo merezco un castigo, decía mi amigo. Voy a ir y le voy a decir que me pegue en la cara y que me pegue así y no voy a meter las manos. Que me pegue. ¿Qué tenía él dentro de él? Sentido de justicia natural. O sea, él quería, número uno, sabía que merecía un castigo porque había traicionado a su amigo, por decirlo así. Y por el otro lado, su conciencia no estaría tranquila hasta que no hubiera dado un equivalente aparentemente justo del daño que le había hecho a su amigo. Dijo, bueno, si yo lo traicioné y le voy a causar un daño, pues que él me pegue mucho a mí, y más o menos con eso ya equiparamos. Ahora, éramos muchachos de 12, de 13 años de edad, ¿sí? Nunca habíamos estudiado Biblia propiamente dicho ni nada, ni conocimientos religiosos, pero teníamos bien grabado en nuestra conciencia que hay una justicia, ¿sí? Que si tú haces algo malo, tienen que venir consecuencias y te lo mereces, lo debes de aceptar, y que hay que dar equivalentes justos si queremos tener paz. ¿Qué era lo que quería mi amigo? Pues ya me pega y ya lo voy a poder volver a ver a la cara. Eso es lo que quería. Porque por la vergüenza, ¿no? O sea, ya pagué mi equivalente, ya está tranquila mi conciencia, yo te traicioné, pero tú me diste una golpiza, y bueno, ya más o menos estamos parejos, y ya no me siento yo culpable conmigo mismo. Este es un ejemplo de lo que es el sentido de justicia natural. Eso lo lleva todo el ser humano adentro de él. Sabemos que cuando hemos hecho lo malo, necesitamos castigo, merecemos castigo, debe de venir castigo. Y por el otro lado sabemos que hay que dar un equivalente justo del daño que le hemos hecho a una persona. Esas dos cosas las sabemos, eso sí lo pueden anotar. Que merecemos castigo, que debe de venir un castigo cuando hemos hecho lo malo. Y dos, que para poder estar tranquilos, debemos de dar un equivalente justo al daño que hemos causado. Usted lo ha visto esto seguramente en la calle donde usted vivía o vive. El vecino le choca su carro al otro y no le dice nada. Y anda con la conciencia toda intranquila. Y entonces de pronto se entera el carro chocado. ¿Quién fue? Pues fue fulano.
y va con él y todo, y hasta que el otro vecino no le paga, no se hace la paz, ¿cierto? ¿No es cierto? Ya, le pagó su carro, ok, sí, ya, sí, cierto, yo fui el que te choqué tu carro, le di un golpe saliendo, te lo pago, y ya el vecino que dio el golpe del carro, ya está tranquilo, ok, yo choqué un carro, ahora ya le pagué su carro, y ya estoy tranquilo con él. Y ya no siente que le deben de pedir nada, ¿verdad que no? Ya no siente que le deben de exigir ya nada más, porque ya hizo lo que tenían que hacer. Esos son los equivalentes más o menos que hay en la conciencia del hombre. Me acuerdo en otra ocasión que hubo una pelea muy fuerte, ya más grande, yo como de 16 años, hubo una pelea entre dos pandillitas, y en una de las pandillas, pues le fue muy mal en la pelea. Yo estaba en la que le fue bien. Y pues había gente muy lastimada, gente con huesos fracturados, con costillas rotas, con mucha sangre, fue una cosa muy fea. Y acabando la pelea, iba yo con mis amigos, era un 16 de septiembre, y me acuerdo los miedos que venían. A uno de ellos me decía, ojalá nunca me vayan a hacer a mí lo que les acabamos de hacer a esas personas. Estaba pero muerto de miedo. Y después, pues se rumoraba que nos iban a venir a dar el desquite, la pandilla. Y entonces, uno de mis amigos estaba cierto de que nos iba a venir. Dijo, no, es que no nos vamos a escapar, sí, porque fue demasiado lo que hicimos. O sea, nos tiene que venir castigo. Y lo traía bien grabado. Y yo le decía, mira, a lo mejor pues no pasa nada y se enfrían las cosas, tú sabes, positivamente viendo el asunto. No, decía, es que estas cosas tiene que venir un castigo por lo que hicimos. Nos la van a pagar peor de lo que les hicimos a ellos. En el sentido de él, una persona que no conocía ni lo que es religión ni Biblia, había un sentido natural de justicia. Decía, ok, si hicimos algo muy malo, nos va a tener que acontecer algo muy malo. ¿Sí? Y pasaba tiempo y había otras peleas, y ellos me decían, es que un día nos va a venir de regreso. Gracias a Dios yo me pude salir de esa pandillita a tiempo, ¿verdad? Pero se les cumplió. A su tiempo, ¿verdad? Pues vinieron las consecuencias y vinieron las justicias en contra de ellos. Un día en un pleito tremendo que tuvieron, les metieron 4 balazos, a otro día lo balacearon en un carro, a otros los apalearon, en fin, o sea, les fue bastante mal. Ellos ya sabían que cuando haces algo vil, que cuando haces algo malo, tiene que venir un castigo. Pues si crees que te lo va a mandar Dios, o si crees que le va a venir de regreso por el mismo hombre, o crees que es la ley de la vida, de que si avientas una pelota blanca te regresan una blanca por una ley, lo que quieran ellos creer, porque pues son impíos, una cosa era cierta, tenían un sentido de justicia natural. Hemos hecho lo malo, tenían y llevaban en sí mismos castigo, o sea, si tiene que venir castigo porque hemos hecho lo malo, eso es a fuerzas. Y así es, por ejemplo, en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, ¿tú te acuerdas de ese pasaje? En donde el apóstol Pablo, en un naufragio, llega a una isla, y de pronto empiezan a hacer un fuego, una lumbre ahí, y de pronto Pablo está recogiendo leña, y agarra de pronto una leña y se le prende una culebra en la mano. Y habían un montón de indígenas ahí, nativos, de una tribu ahí, y dicen, ciertamente este hombre es homicida. Dice, a quien escapado del mar, la justicia no deja de vivir, porque pensaron que se iba a morir. O sea, los indígenas, ¿verdad?, que no conocen ni siquiera si hay Dios o no hay Dios, decían, bueno, hay un hundimiento, este hombre es rescatado milagrosamente, llega aquí vivo, y qué suerte, ¿no? Agarra la leña y lo muerde una culebra venenosa en la mano. Entonces ellos interpretaron diciendo, pues este hombre es un homicida a fuerzas, la justicia no lo deja vivir, escapa del mar y aquí le está esperando ya la justicia. Claro, se equivocaron, Pablo no era homicida, y la culebra no le hizo daño, aunque sí era venenosa, obviamente. Pero los nativos, los salvajes, sabían que había una ley de los equivalentes justos, sabían que cuando alguien hace lo malo le tiene que ir mal, y también sabían que cuando uno hace lo malo, pues tiene que dar un equivalente justo para poder tener paz en su conciencia. Hagamos ahora con esto. Vamos a ver las religiones. Todas las religiones explotan este principio, o se han fundado en esto, las religiones que el hombre ha inventado. Tú has visto los sacrificios de las tribus salvajes, que para apaciguar la ira de los dioses, ¿verdad? Si quieren ese punto sí lo pueden anotar. Todas las religiones confirman el sentido de justicia natural que hay en el hombre. ¿Alguna vez han de haber visto alguna película en donde alguien hacía algo muy malo y de pronto para tratar de apaciguar la ira de los dioses traía un sacrificio, ¿no? Y decía, bueno, pues ahora tenemos que matar a un niño, o vamos a matar una vaca,
o tengo que ofrecer no sé qué cosas para ver si así logro apaciguar la ira de los dioses, ¿no? Esa fantasía de su mente proviene del sentido de justicia natural que hay en el ser humano. Entonces, bueno, si yo hice algo muy malo, tiene que venirme algo muy malo a mí. Pero nadie quiere que le pase algo muy malo. Entonces, ¿qué trataban de hacer? Bueno, pues voy a tratar de ofrecerle a esos dioses, falsos obviamente, pues algo, ¿verdad? Para que haya un equivalente. Pues mira, si mato todas mis vacas me quedo bien pobre, ya aquí están muertas, porque yo maté a una persona. Y trataban, ¿sí?, de tener una ley de equivalentes justos así para apaciguar la ira de los dioses. Las religiones como los aztecas, como los mayas, babilónicas allá en el Medio Oriente también, acostumbraban hasta los sacrificios humanos para tratar de apaciguar la ira de los supuestos dioses que ellos tenían, que eran conciencias negras, bien cargadas por tanto pecado, que sabían que les iba a tener que tocar algún castigo muy terrible, y que pues trataban de ver si podían dar equivalentes. Pero pues claro, no les servía mucho para su conciencia, porque el hombre no se puede engañar. Por eso tenía que estarlos haciendo cada vez y cada vez más, para tratar de mantener limpia su conciencia, pero como quiera les remordía. Porque pues hay cosas que no se pagan. El matar a un hombre, ¿con qué lo pagas? Digo, vamos a ser honestos. La ley de los equivalentes justos, ¿qué pediría si mataste a un hombre? Tu propia vida. El haber hecho infeliz a una persona, pues requeriría que fueras hecho infeliz tú también, etcétera, etcétera. Entonces el mismo ser humano no se puede escapar de ese sentido natural de justicia. Y lo que tiene que hacer, pues estaba ofreciendo sus sacrificios esos, así, y pues vamos a matar ahora a una paloma, ¿verdad? Y vamos a matar un preso de la otra tribu que capturamos, y lo matamos y le quitamos el corazón y se lo ofrecemos aquí a los Baales, a ver si así se nos quita el juicio, etcétera, etcétera. O les empezaba a caer una tormenta, un temblor, y de inmediato, ¿qué interpretaban? Juicio de Dios, porque el que teme lleva en sí castigo. Sabían que estaban mereciendo una cosa muy grande. También vemos que para la gente sentirse bien, pueden recurrir a las mandas. En la religión católica romana lo vemos mucho. O sea, la gente se siente muy mal y siempre tratan de estar repitiendo ciertos tipos de rituales para apaciguar sus conciencias. Hizo algo malo, se confiesa, reza no sé cuántos rezos, y si la cosa es muy grave, pues trata de hacer una penitencia sangrándose las rodillas o caminando de rodillas un tiempo, lo cual es muy incómodo. Pero pues dice, ok, ya, no merezco castigo, ya más o menos equiparé, ¿no? Ok, cometí un adulterio, me emborraché, hice muy infeliz a mi mamá, pero ok, ya recé 40 y tantos rosarios, estuvo muy aburrido, la verdad, ¿sí? Ya le dije todo a un hombre, sufrí esa gran humillación, me avergoncé ante un ser humano, un cura, y aparte caminé 2 kilómetros de rodillas y me quedaron así sangrantes, y entonces, pues ya más o menos un equivalente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que su conciencia sabe que no es equivalente realmente. Por eso al otro mes se siente otra vez culpable y tiene que volver a ir a hacer lo mismo. Porque realmente sabe que eso no es un equivalente. Eso poco sufrimiento de dos kilómetros de rodillas, pues no le pueden pagar el haber hecho infeliz a su madre con sus borracheras durante 40 años, ¿verdad que no? Y yo digo, ¿y el ofender a Dios con qué se paga? Y el haber inducido a otros al pecado, que a lo mejor en las borracheras ya hasta se murieron o los mataron, pues eso se tiene que pagar con algo mucho más terrible. Hasta ahí podrá razonar o intuir el hombre, el ser humano natural que no tiene conocimiento de la Biblia. Pero una cosa es verdadera y cierta, sabe que hay una justicia y que tiene que pagar por lo que hizo. Eso definitivamente lo sabe, no hay duda alguna. Y sabe que para él sentirse bien honestamente consigo mismo, debería de pagar el justo equivalente de las cosas. Después, punto siguiente, si quieren anotar. Ya nosotros que conocemos Biblia y que hemos revisado todo el Antiguo Testamento, conocemos más que eso. Conocemos la justicia divina. Y sabemos, por lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, que Dios no va a tener por inocente al culpable. Que el que quebrante su santa ley, le van a venir las consecuencias que Dios ha dicho. Eso lo sabemos. Tenemos más luz que ellos. Porque podrá ser que algún inconverso, o podrá ser que el hombre en su estado natural, pues se imagine a ratos que Dios no lo va a castigar, ¿no? Aunque tenga el sentido de justicia natural. Bueno, pues yo creo que ya con esta manda que hice, está bien. Pues ya sufrí yo mucho con estos hijos que me tocaron, y pues ya con eso yo ya pago las traiciones que le hice a mi marido, pensará alguna señora. Y por eso, pues eso se imaginará el hombre.
A ratos, digo, porque en los momentos de la muerte a veces esa conciencia se vuelve a despertar y dice con horror, no, yo merezco cosas peores. Pero nosotros que ya conocemos el Antiguo Testamento, no nos podemos engañar. Sabemos que Dios es justo, ¿verdad que sí? Sabemos que Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Sabemos que Dios va a dar exactamente el justo pago a cada persona. Y sabemos que su ley tiene terribles maldiciones. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Si alguien se imagina que con una manda, o sacrificando una vaca, ¿verdad? O echando tesoros a un cenote sagrado allá en Yucatán de mucho oro que le costaron mucho, con eso se apaciguará la ira de Dios. Si alguien se imagina eso, pues engaña. Son sentidos de justicia, pero todavía muy endebles, muy poco apegados todavía a la revelación. Nosotros sabemos que la paga del pecado es una, hermanos: muerte. Eso dice Romanos 6. La paga del pecado es solamente una cosa: muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Lo hemos explicado antes. Muerte o tipo de separación eterna de Dios. A ese tipo de muerte. No se refiere a la muerte del cuerpo. Si alguien creyera que suicidándose va a pagar el gran crimen que hizo, porque a veces lo han hecho algunos asesinos y ladrones y han dado un balazo pensando que con eso van a pagar, pues se engañan también. Porque no es esa muerte a la que Dios se refiere como paga del pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte en el sentido de estar destituido de la gloria de Dios, de ya no tener nada que ver con Dios por la eternidad en un estado consciente. Esa es la muerte. Esa es la paga por cualquier pecado. Este es el punto de vista ya no del hombre después de la caída, sino ya de Dios desde arriba. Su ley santa es inquebrantable. El que la quebrante se atiene a las consecuencias. Y Dios no tendrá por inocente al culpable, no es alcahuete de pecadores. A Dios lo observan ángeles, lo observa el diablo, lo observa todo un universo en su integridad moral, en su reputación, en su honestidad, en que Él es exactamente lo que Él ha dicho ser. Y cuando de la boca de Dios, por medio de la Escritura, vemos que la paga del pecado va a ser muerte, Dios no puede ser mentiroso, hermanos. Tiene que ser muerte. Tiene que ser separación de Dios. Y Dios, aparte de ser el juez en este caso, es el que tiene el poder para ejecutar su juicio. Y Él va a ver, ¿sí? Pues si no, entonces sería mentiroso, que todo pecador, por 1 o por 100,500 millones de pecados, no importa cuántos, se le dé su justa paga. O sea, muerte. Eterna separación de Dios para siempre. En un lugar llamado el infierno, que nosotros ya hemos visto revelado en el Nuevo Testamento muy especialmente. Así es Dios. ¿Qué le queda al hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre para que Dios lo perdone? No puede hacer nada. No puede hacer nada. O sea, su situación del ser humano por haber pecado, por 1 o por 100 pecados, es sumamente terrible, desesperada e imposible. Porque Dios no puede andar prodigando perdones, sí, como si fuera una hada madrina, un alcahuete, así nada más, por gustitos, por sonrisas, por sentimientos. Dios tiene un carácter que lo hemos visto hasta el cansancio en el Antiguo. Allí están los ejemplos de Coré, de Datán, de Abirán, de los que descendieron al infierno, del anatema de Acán. Todos esos, ¿para qué? Para que entiendas la justicia de Dios y que la aplica y que no se tienta el corazón Dios de nada. Él va a ser justo, dice la Biblia. Dios es juez justo, punto. ¿Tiene qué? Si pasado mañana Dios le otorgara un perdón a alguien así nada más, pues tú no, porque lloraste, pues Dios dejaría de ser Dios. Sería un mentiroso, ¿cierto o no es cierto? Sería un mentiroso. Sería un injusto que hace acepción de personas. Permíteme, si aquel lloró, pues aquel también está llorando en el infierno, porque también no lo sacas. O sea, vemos el perdón muy difícil, sumamente complicado. Para el hombre, imposible de hecho. ¿Qué será qué puede hacer el hombre? Lo único que puede, pagar su deuda. ¿Cómo la puede pagar? Muriendo eternamente. Esa es la única forma que puede hacer. Pero pues ya no existirá más en la presencia de Dios. Es lo único que puede hacer el hombre. Si la paga del pecado es muerte, ¿el hacer una manda puede pagarlo? No. Si la paga del pecado es muerte, ¿el llorar mucho puede pagar un pecado? No puede pagar con eso. Si la paga del pecado es muerte, ¿el hacer sacrificios de animales puede pagarlo? De palomas, de bueyes, de burros, aunque matases a otra persona, ¿podría pagarlo? No puede.
Porque Dios ha dicho, de su boca santa salió una palabra: la paga del pecado es muerte. ¿Pecaste? Yo me voy a encargar de que sufras tu justo castigo. Y ese castigo va a ser exactamente el que Dios dice, ningún otro, ni un centímetro menos, ni un milímetro menos, va a ser exactamente muerte eterna en estado consciente. Eso es todo. Esto deja al hombre en una situación desesperada e imposible. Si el hombre empezase a guardar todos los mandamientos de Dios a la perfección, si fuese posible, en un momento así, ¿le paga su deuda? No, todavía tiene deuda con Dios de toda su vida pasada. ¿Qué? ¿No ocurrió lo que sucedió? ¿De pronto ya no pasó o qué? Mató, se emborrachó, hizo infeliz a una persona, tuvo rencores, odió, destruyó a su familia emocionalmente, insultó a su creador 1000 veces, se burló de él. Y ya porque ahorita empieces tú a obedecer bien unos mandamientos, ¿y tú crees que ya por eso está cancelada la deuda? ¿Acaso Dios actúa de esa manera? ¿Se va a hacer de la vista gorda como los jueces de la tierra que les dan una mordida? ¿O tiene Dios un carácter humanista? ¿No? Si tú te pones a guardar todos los mandamientos de Dios de aquí en adelante, si fuese posible para ti, así de pronto un día dices, voy a guardarlos todos, no pagarías ni una gota de tu pecado. Digamos que de aquí para adelante ya no transgredirías más, ya no le echarías más ira a la ira que te va a tocar, ya no le echarías más condenación a la condenación que te va a tocar, pero ni un solo pecado te sería borrado, ni uno. Tú lo debes. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy sencillo. Hay un delincuente peligroso que ha ofendido al presidente de la República en muchas maneras. Ha sido capitán de una banda de asaltadores de camiones. Ha sido traficante de drogas. Ha sido evasor de impuestos. Ha sido ladrón de bancos y ha matado policías. Esos 4 delitos ha cometido. ¿Sí? Y aparte ha insultado bastante al presidente diciéndole, no me someteré ante tu gobierno, voy a hacer lo que yo quiera en mi vida. Eso ha hecho este delincuente. Y pues cada vez que hace uno de sus delitos, ¿qué hacen ahí en el Ministerio Público? Le levantan su acta, ¿verdad? Le levantan un acta. Asaltaron un banco, murieron tantos policías, se llevaron tanto, etcétera, etcétera. Están asentados en un acta. ¿Quién es el responsable? Fulano de tal. Ok. Al otro día asaltan unos camiones con su banda y dicen, ok, hicieron esto y se golpearon y balacearon al chofer. Y aparte le robaron tanto al camión y a las personas. Se levanta un acta. Y después evade impuestos, etcétera, etcétera. Ok, se levanta otra acta. No lo han agarrado todavía, pero lo van a agarrar. Tarde que temprano lo van a agarrar. Y así. Y pasan 5 años o 10 años así el delincuente. Y aparte anotan ahí burla, desacato a las autoridades, rebelión en contra del presidente, lo cual es un delito muy fuerte, por lo menos en nuestro país, el delito de rebelión, de sedición, todo. Y traficó con drogas, es responsable de meter 40 toneladas de marihuana al país, de intoxicar a la juventud, de enviciar a los demás. Todo eso se le va levantando en sus actas. Pueden pasar 10 años. Aquí no los agarran porque no pueden. Dios no los agarra todavía porque es paciente. Pero como quiera, pueden pasar 10 años y la gente haciendo las cosas. Se le van acumulando actas tras actas, tras actas. Ahí está. Y de pronto un día, ese ladrón dice, me van a terminar matando. La verdad es que ya me han rodeado. Los ejércitos del gobierno me tienen ya casi entre la espada y la pared. ¿Qué haré? Bueno, voy a dejar de robar bancos, ya no voy a hacer un asaltacaminos, voy a pagar impuestos, voy a romper mis nexos con la mafia, ya no voy a traficar con droga, voy a dejar de insultar públicamente al rey o al presidente. Y hace eso, y le dice al presidente, bueno, así, eso voy a hacer. ¿Eso le paga todos los decretos y las actas que ya le levantaron? ¿Eso lo hace mejor? No, para nada. Sigue siendo culpable. Hizo mal y tiene que sufrir su justo castigo, porque hizo mal. Mataste un día a un camionero, la esposa se quedó sin alimento para sus hijos. ¿Qué ya con eso? ¿Ya porque ahorita vas a empezar? No. Y va un paso más allá el ladrón, dice, bueno, lo que te ofrezco es esto. Voy a restituir todo, hasta donde sea posible. Voy a devolver todo el dinero que me robé, etcétera, etcétera. Pues habrá cosas que pueda restituir, pero otras cosas ya no las va a poder restituir, ¿verdad que no? Ya no va a poder restituir la infelicidad que causó, el dolor a un policía que balaceó, y sobre todas las cosas, el ejemplo que le dio moral a toda la sociedad, que los incitó a ser igual que él y todo. Y las ofensas al presidente, ¿con qué se las quitas?
Dice, bueno, voy más allá, me voy a arrepentir y me paso del lado del gobierno. Voy a empezar a ser policía. Voy a perseguir a todos los ladrones. A los que andan haciendo el mal, los voy a convertir a que hagan el bien ahora. Y en vez de darles marihuana, voy a hacer campañas en las escuelas. Y les voy a decir a los niños que mejor se vayan al deporte y etcétera. Me paso de tu lado totalmente. Me dedico a dejar de hacer lo malo y hacer lo puro bueno. ¿Le paga su deuda que tiene con el gobierno? ¿Sí? Todos los delitos. Ese horroroso asalto en donde mató a tantas personas, en donde despojó de sus bienes a muchas personas que necesitaban su dinero y lo habían trabajado con mucho afán y con mucho sudor. El sufrimiento de las viudas que mató, el mal ejemplo que le dio a la nación, las angustias que le provocó al presidente. Con eso no paga nada. Qué bueno, ¿verdad? Ya no le echarán más delitos después cuando lo agarren. Pero no pagó ni una gota de toda su deuda que tenía. Porque por las obras de la ley, ningún hombre será justificado. No puede pagar nada. Aunque hiciera todo, porque es un transgresor. Entonces, hermanos, esto nos complica más las cosas. O sea, aún quien se arrepienta, que es lo que le acabo de dar el ejemplo de un arrepentido, que deja totalmente lo de antes, ¿verdad? Y que se pone ahora a hacer lo bueno en lugar de lo malo, y se pasa del lado, digamos, del Rey de Reyes, que es Cristo, aún con todo eso, no paga nada. Sigue siendo sujeto de condenación. La paga del pecado sigue siendo muerte. ¿Qué será del hombre? No tiene nada con qué pagar. Dios sigue siendo justo. Si pasado mañana Dios dice, ok, a este lo perdono, tiene que perdonar a todos, del diablo para abajo. ¿Cierto o no es cierto? Que Dios no hace excepción de personas, tiene que ser justo. Y qué peligroso sería perdonar a un delincuente así, por cierto. Porque quizás otros dirían, bueno, pues entonces la justicia no importa, ¿no? Vamos a comportarnos como sea, como quiera Dios nos va a terminar perdonando después. Sería desatar la inmoralidad, el caos moral entre todas las criaturas del rey, el otorgar semejante perdón. ¿Sí? Tú sabes que cuando se comete un delito, muchos son tentados a cometer el mismo delito. ¿Sí? Cuando tú ves por ahí que una persona, no sé, le pegó a su esposa y la golpeó y la mandó al hospital y se salió con la suya, y todos los vecinos de su cuadra ven que le dio una golpiza y que no le pasó nada, ¿sabes a qué son estimulados? A pecar igual. Y dicen, bueno, si un día yo llegase a darle una golpiza a mi esposa, yo no creo que me va a pasar a mí nada. Entonces se debilita la ley y la justicia sale torcida, dicen los profetas. Bueno, pero si el Señor le pega una golpiza a la señora y después lo meten a la cárcel 3 años y le dan una igual los judiciales a él, entonces todos los vecinos que tenían ganas de golpear a sus mujeres, ¿qué van a decir? Un momentito, es muy grave esto de andar golpeando esposas. Me pueden golpear a mí los judiciales y puedo terminar en la cárcel durante 3 años, perder mi libertad. Y eso los disuade, los desanima cuando ven que se ejecuta la justicia de cometer las maldades. Pero si no se aplica la justicia, entonces al contrario, se animan a cometer la maldad las personas. Eso es un principio de justicia y eso se aplica también en el reino de Dios. ¿Qué pensaríamos nosotros de un juez que a un delincuente de pronto lo deja salir, que cometió muchos daños? ¿Tú cómo verías a ese juez? ¿Justo o injusto? ¿Injusto? ¿Corrupto? ¿Sí o no? Es que me lloró mucho, lo dejé ir. Permítame, este señor cometió tantos males en contra de la sociedad, no lo puede usted dejar ir. Mató a su mamá, dejó a sus hermanos huérfanos, ellos vieron el ejemplo y se van a convertir igualmente en criminales quizás como él. Traficaba con drogas, usted no lo puede dejar ir. Si aquí un gran delincuente de pronto lo dejaran ir, se haría un escándalo. Eso es todo lo que yo te puedo decir. ¿Sí? Si al asesino de Colosio mañana el juez dice, salga, así, sin tener pruebas de su inocencia, se arma una revolución en México. Con eso te digo, se levantan en armas personas. ¿Cómo? Espérame, no puede ser eso. Y otros dirían, pues vamos a matar más políticos. Para matarlos, y pues no va a pasar al final. Ese juez sería un corrupto si lo deja ir sin pruebas de su inocencia, sabiendo que es culpable. De la misma manera, hermanos, pues Dios, ¿cuánto más? Dios, juez justo de toda la tierra, hará lo que es justo, dice la Escritura. No puede perdonar así nada más. No es de que a Dios se le antoje perdonar a una persona.
No es de que Dios porque alguien llore lo va a perdonar. No es de que Dios porque alguien ahora va a hacer lo bueno, ahora después de 20 años, de 15, de 10, ahora lo va a perdonar. O porque a Él se le antojó por una soberanía malentendida, a ti sí, a ti no. No. Dios es concorde a su carácter, acorde a su carácter, es justo. De hecho, así hasta donde llegamos ahorita, es una imposibilidad que Dios perdone a una persona. Óyelo bien. Si cualquier persona que quiera obtener un perdón hasta donde vamos ahorita así, no tiene manera de ser perdonado. Es imposible. Podrá rogar, podrá hacer todas las buenas obras del mundo, se podrá tratar de reconciliar con Dios, restituir todo hasta la medida de sus fuerzas de lo que hizo. Nunca jamás será perdonado. Sufrir, sajarse con cuchillos, hacer mandas, sacrificar animales, echar todos sus tesoros a los cenotes sagrados, hacerse pobre, no va a pagar ni el más mínimo pecado. Porque Dios dijo que la paga del pecado va a ser solo una cosa: su muerte, su separación eterna, consciente de Dios para siempre. Esa va a ser su pena. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Levanten la mano. Hermanos, esto es uno de los estudios más importantes de toda la Biblia. De toda la Biblia. Es la doctrina de la justificación.